Uruguay, 22 de enero de 2026. Hoy vamos a analizar las publicaciones oficiales del día, tocando temas como los nuevos decretos económicos que afectan al sector público, el estado financiero de algunas empresas, ya veréis, unas en crisis, otras naciendo, y al final echaremos un vistazo a la vida de la gente a través de los registros públicos, desde bodas hasta multas de tráfico. Bien, empecemos por algo que afecta a muchísima gente. Los salarios. El Gobierno ha decretado un ajuste salarial del 4,5% para todos los funcionarios. Y lo realmente curioso, es que este porcentaje no es casual. Coincide al milímetro con la meta de inflación que el Comité de Coordinación Macroeconómica ha fijado para todo el año 2026. Claro, es que lo que es fascinante aquí es que el ajuste se basa en una previsión, en una meta. No se basa en la inflación que ya ocurrió. O sea que es una medida proactiva. Exacto. Busca, en teoría, mantener el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado a lo largo de todo el año. En teoría suena muy bien, la verdad. Es como una declaración de intenciones, ¿no? Como decir, confiamos en que la inflación será esta y nos adelantamos. Sí, es un mensaje de confianza. Pero, a ver, ¿no es también una apuesta muy arriesgada? Si el gobierno se equivoca en su previsión y la inflación real termina siendo, no sé, del 7%, ¿qué pasa? Pues esa es la cuestión central. Ese 2,5% de diferencia se lo comen los funcionarios, porque el decreto, que yo sepa, no menciona ningún ajuste retroactivo. Has puesto el dedo en la llaga. Ese es exactamente el riesgo político que asumen. Si la inflación se dispara por encima de esa meta, el gobierno se enfrenta a un descontento social enorme. Claro. Y a una pérdida real de poder de compra de miles de familias. Y por otro lado, ojo, si la inflación es menor, habrán pagado de más. Y eso también tiene consecuencias. Por supuesto. Inyectas más dinero en la economía de lo necesario y, paradójicamente, podrías generar, más inflación. Es un equilibrio muy delicado. Vamos, que están caminando por la cuerda floja. Y mientras el sector público funciona con esta previsión, vemos que el privado tiene sus propias reglas. Sí, ahí es otro mundo. Los consejos de salarios han publicado unas tablas muy detalladas. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de 2026, un peón común en una plantación de arroz pasará a ganar 36.006 pesos mensuales, nominales, claro. Y en un sector que no tiene nada que ver, un administrador en un establecimiento lechero, lo que allí en Uruguay llaman un tambo, pues llegará a los 43.409 pesos. Es curioso lo de tambo. Sí. Por cierto, para quienes nos escuchan desde España, es interesante ver cómo esta palabra, tambo, se cuela directamente en el lenguaje legal de los convenios. Sería el equivalente a lo que aquí llamaríamos una vaquería o una explotación ganadera de leche. Entendido, pero lo que más me ha llamado la atención de todo esto es el mecanismo que usan. A diferencia del decreto para los funcionarios, aquí sí que se habla de correctivos. Ajá. Establecen ajustes semestrales o anuales basados en la inflación subyacente. A mí me parece un sistema mucho más pegado a la realidad, ¿no? Es un enfoque distinto, desde luego. Es que esto es fruto de la negociación colectiva tripartita: gobierno, empresarios y sindicatos. Claro, no es una decisión unilateral. Para nada. Mientras que lo de los funcionarios es una decisión del Poder Ejecutivo, esto es un acuerdo entre partes. Y el correctivo es, una cláusula de salvaguarda. Para protegerse. Exacto. No se basa en una predicción, sino en datos pasados. Cada 6 meses o cada año se mira la inflación real y, si hace falta, se ajusta el salario para compensar la pérdida. Da certidumbre a todos, ¿sabes? ¿A ambas partes te refieres? Sí, el trabajador sabe que su poder de compra está protegido y el empleador sabe exactamente cuándo y cómo serán los ajustes. No hay sorpresas. O sea que tenemos dos modelos paralelos conviviendo en el mismo país. Sí. El Estado, que apuesta por una predicción, y el sector privado, que se cubre las espaldas con datos reales. Es una fotografía muy clara de dos filosofías económicas. Y de la salud de los salarios vamos a pasar a la salud de las empresas. Porque el panorama que se dibuja es de contrastes absolutos. Por un lado tenemos el caso de Productores SRL. A ver. Convocan a sus socios a una reunión de urgencia. Y el orden del día no puede ser más claro. Cito textualmente. Constatación de la existencia de una situación de insolvencia derivada de la falta de activo, líquido. Vamos, que la cosa pinta muy mal. Eso es una situación crítica, sin duda. La falta de activo líquido significa que no tienen dinero en caja. No pueden pagar sus deudas a corto plazo, salarios, proveedores, impuestos. Nada. Aunque tengan, no sé, maquinaria o edificios. Exacto.
Aunque tengan bienes, no pueden convertirlos en dinero lo bastante rápido, y por eso la ley les obliga a tomar medidas. El concurso necesario que mencionan es en esencia la antigua declaración de quiebra. Pero también hablan de intentar un acuerdo privado de reorganización. ¿Qué posibilidades reales de éxito tiene algo así, cuando ya están admitiendo abiertamente la insolvencia? ¿No es un poco como intentar reanimar a un paciente que ya está clínicamente muerto? Bueno, es un último intento, ciertamente desesperado, pero a veces funciona, ¿eh? La idea es sentar a todos los acreedores y proponerles un plan. ¿Una quita, un aplazamiento? Eso es. Una quita de la deuda, aplazar los pagos, reestructurar el negocio. Piensa que a los acreedores a menudo les interesa más aceptar perder un 30% de lo que se les debe y cobrar el resto a plazos. Que ir a una liquidación total. Claro, porque en una liquidación podrían no cobrar nada o casi nada después de un proceso judicial larguísimo. Es una apuesta por la continuidad del negocio, aunque sea en una versión más pequeña. Una apuesta por la supervivencia. Y aquí, fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. Porque en el lado opuesto del espectro, mientras una empresa agoniza, vemos una auténtica explosión de vida empresarial. ¿Ah, sí? Se están creando múltiples sociedades anónimas. ADSelt, Malnec, Celsian, Texdani, y la lista sigue y sigue. Pero lo que me ha dejado perpleja es que el objeto social de todas ellas es prácticamente idéntico y extraordinariamente amplio. ¿A qué te refieres con amplio? ¿Qué tipo de actividades incluyen? De todo, literalmente de todo. Abarca desde la explotación agropecuaria, forestal y minera hasta la industria de la construcción, el sector inmobiliario, Vale. informática, producción de software, televisión por cable, transporte, publicidad. Podrían dedicarse a casi cualquier cosa imaginable. Es una lista larguísima y se repite palabra por palabra en cada una de estas nuevas sociedades. Entiendo. Este patrón, la creación simultánea de varias sociedades con un objeto social tan vasto y genérico, eso no suele ser casual. ¿No, verdad? La explicación más probable es que no se estén creando empresas operativas que vayan a plantar soja y a la vez a programar software. No. Se trata de una estrategia para constituir lo que se conoce como sociedades paraguas, o holdings. Vale, la clave es la flexibilidad. Les permite invertir en cualquier sector sin tener que pasar por el proceso de modificar sus estatutos cada vez. Justo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tantas? ¿Y por qué ahora? Ver una es normal, pero ver una docena creadas el mismo día, con los mismos estatutos, a mí me huele a una estrategia coordinada. Exactamente. Ahí está la clave del análisis. Esto podría indicar varias cosas. Podríamos estar ante la entrada de un gran fondo de inversión extranjero, por ejemplo. ¿Que está preparando el terreno? Eso es, preparando el terreno para una ola de adquisiciones en distintos sectores de la economía uruguaya. Crear estas sociedades es el primer paso logístico. También podría ser por un tema de impuestos, ¿no? También. Podría ser una respuesta a algún cambio reciente en la legislación fiscal que haga este tipo de estructura especialmente ventajosa. Fíjate, el hecho de que su objeto principal sea explícitamente participar en otras sociedades comerciales refuerza la idea de que son vehículos de inversión, no empresas productivas en sí mismas. Es como el esqueleto de una futura red empresarial. Exacto. Lo has definido perfectamente. Es fascinante pensar en estas corporaciones como entes legales, con sus propios ciclos de vida. Nacen, operan, a veces entran en crisis, pero claro, están dirigidas por personas. Y sus propios ciclos vitales también quedan registrados en este mismo documento. Y algunas de esas historias son igual de dramáticas o conmovedoras. Absolutamente. Y los edictos matrimoniales son la ventana perfecta a esa realidad humana. Son una fuente sociológica de una riqueza increíble. Totalmente. Te encuentras con historias que parecen sacadas de una novela. Por ejemplo, una empresaria de 19 años que se casa con un desempleado de 21. ¿Curioso? O la que más me ha impactado, un viudo de 91 años, Carlos María Altezor Fuentes, que contrae matrimonio con Sira Beatriz Pedrazi Arias, soltera de 78. ¿91 y 78? Es maravilloso. En un documento lleno de jerga legal, de cifras, de concursos de acreedores, de repente te encuentras este recordatorio tan potente del espíritu humano. Cambia por completo el tono de la página. Demuestra que para las decisiones vitales no hay edad.
Y más allá de estas anécdotas tan humanas, el conjunto de los anuncios nos ofrece un corte transversal de la sociedad, ¿verdad? Sí. Vemos la diversidad de profesiones. Un policía que se casa con una empleada, una arquitecta con un docente, una militar con otro empleado. Te permite casi visualizar la estructura social del país. Pero también refleja cómo evoluciona esa sociedad. Entre los anuncios, por ejemplo, aparece el matrimonio entre Gabriel Sebastián Castro Pasquini, marinero de 41 años, y Mauro Sosa Rebollo, técnico en informática de 39. Exacto. Esto es la normalización de la vida cotidiana reflejada en los documentos oficiales del Estado. Hace unas décadas esto sería impensable. Hoy aparece en el boletín con la misma naturalidad que cualquier otro matrimonio. Es un indicador muy potente del cambio social. Fosilizado en un registro público. Y bueno, de las uniones que construyen la sociedad, pasamos a las infracciones que las regulan. Las notificaciones de multas de tráfico son interminables. Ocupan páginas y páginas del boletín. En el departamento de Maldonado, por ejemplo, se multa por cosas como conducir manipulando teléfono celular Un clásico. o por carecer de ambos espejos reglamentarios. Bueno, son infracciones comunes, pero que revelan hábitos y prioridades. La distracción al volante es un problema global. Y lo de los espejos, pues puede indicar desde un simple descuido hasta una situación económica que impide mantener el vehículo en condiciones. Todo cuenta una historia. Pero el gran protagonista es sin duda el exceso de velocidad. Las multas son incontables. Y las sanciones se miden en una cosa llamada UR, la unidad reajustable. Van desde 5 hasta 12 UR. Espera un momento. Acabo de darme cuenta de algo. ¿Sí? Si conectamos esto con los salarios que vimos al principio, la multa por usar el móvil es de 5 UR y la de exceso de velocidad puede llegar a 12 UR. Usando las cifras de salarios, una multa grave por velocidad podría costarle a ese peón común del sector arrocero que gana 36.000 pesos, casi la mitad de su sueldo mensual. Es una barbaridad. Ahí le has dado. No es una simple sanción, es un evento financiero de primer orden para esa persona. Justo esa es la clave. Y el uso de la unidad reajustable, la UR, para las multas es fundamental para entenderlo. Es una unidad de valor que, igual que los salarios del sector privado, se ajusta periódicamente por inflación. Ostras, es verdad. Es exactamente el mismo principio de protección del valor que vimos en los correctivos salariales, pero aplicado al ámbito de las sanciones. O sea que el mismo ADN económico recorre dos áreas completamente distintas de la vida, los derechos laborales y las infracciones de tráfico. Precisamente. El Estado usa la misma herramienta, esta unidad de valor a prueba de inflación, para asegurarse de que tanto un salario como una multa mantengan su poder a lo largo del tiempo. Precisamente. Y es un arma de doble filo. Por un lado, garantiza que el poder disuasorio de la multa no se devalúe. Una sanción de 12 UR hoy es igual de dura que hace un año. Pero por otro lado, Pero por otro lado, como bien apuntabas, para los salarios más bajos, una sanción de este tipo puede ser desproporcionada. Puede empujar a una familia a una situación económica muy precaria. abre todo un debate. Claro, un debate constante sobre la equidad y la progresividad del sistema. ¿Debería la multa ser proporcional a la renta del infractor? Es una discusión que se tiene en muchos países. Una discusión muy pertinente. Y para terminar, tenemos un último ejemplo que ilustra el poder del Estado sobre el individuo, quizás el más directo de todos. La Administración de las Obras Sanitarias del Estado, la OSE, anuncia la expropiación de una parcela de 625 metros cuadrados en la localidad de Dolores. ¿Cuál es el motivo que alegan? Utilidad pública. El objetivo es construir la red de saneamiento de la ciudad. Y ya han fijado la tasación. 426 unidades reajustables. Este es un ejemplo de libro del concepto de expropiación forzosa. El Estado tiene la potestad de adquirir una propiedad privada para un fin que considera de interés general como un saneamiento, una carretera o un hospital. Sí, pero... Pero la Constitución le obliga a compensar económicamente al propietario. Ya, pero esa tasación, esas 426 UR, ¿quién decide si es un precio justo? ¿El propietario tiene algo que decir o simplemente tiene que aceptarlo y ceder su terreno? Me parece una situación de una indefensión tremenda. No está completamente indefenso, aunque la balanza, se inclina claramente del lado del Estado. El anuncio en el diario oficial es el primer paso legal. Sirve para notificar no solo al propietario, sino a cualquiera que pueda tener derecho sobre ese bien. ¿Un banco con una hipoteca, por ejemplo? Exacto.
El propietario puede recurrir la tasación en los tribunales si considera que es demasiado baja. Puede iniciar un procedimiento para que un perito judicial valore el terreno de forma independiente. Ah, vale. No puede oponerse a la expropiación en sí porque la utilidad pública prevalece, pero sí puede luchar por lo que considera una compensación justa. Es la eterna tensión entre el derecho a la propiedad privada y las necesidades de la colectividad. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué nos dice todo esto? Que en las páginas de un solo boletín oficial se registra todo, desde las grandes decisiones macroeconómicas que marcan el rumbo del país, Sí. hasta los momentos íntimos que definen la vida de las personas, como casarse, pasando por el nacimiento y muerte de empresas, o los problemas más mundanos, como una multa por no llevar los espejos retrovisores. Es un mosaico increíblemente detallado de la vida de una nación. Sin duda. Y esto plantea una pregunta interesante para reflexionar. Estos documentos son un registro oficial, frío, permanente, pensado para tener validez legal hoy, en 2026, pero si los miramos como lo que son, un artefacto histórico, ¿qué historia contarán sobre nuestra sociedad dentro de 100 años? Buena pregunta. ¿Qué detalles de nuestra vida, desde los salarios que consideramos justos hasta los motivos por los que multamos a la gente, le parecerán completamente ajenos o incluso absurdos a un ciudadano del futuro? Claro. Y por el contrario, ¿qué conflictos, qué aspiraciones humanas, el deseo de formar una familia, el miedo a la quiebra, la lucha por un salario digno, reconocerá inmediatamente como propios?